Buenos días a cada una y a cada uno de los presentes. En esta ocasión tengo la alegría de compartir mi trabajo de investigación titulado Diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y tradicional desde los criterios de cientificidad para caracterizar los indicadores de salud desde la alimentación. Este es un tema que surge con la finalidad de visibilizar, de materializar y de homologar los criterios de cientificidad de la ciencia ancestral con la moderna. Para que esto suceda, lo que hice fue resignificar las bases filosóficas, ontológicas, nociológicas y epistemológicas desde el imaginario y punto de vista de las sociedades ancestrales. Y de esta manera llegué a obtener los insumos suficientes para propiciar un diálogo intercientífico desde las raíces y no solo desde las variables de salud y alimentación. Todo surgió tras haber leído el libro denominado La alimentación y los grupos sanguíneos del doctor Peter D'Adamo. Él sostiene que el ser humano, para vivir en salud, tiene que alimentarse de acuerdo a su grupo sanguíneo, ya que la sangre es la fuente principal de nutrición del organismo, ya que de lo contrario devendría la enfermedad. Para fundamentar su teoría, él caracterizó a los grupos sanguíneos ubicándose en el transcurso de la historia y en los cambios alimenticios generados por causas migratorias de subsistencia. Él llegó a determinar que el grupo O es el más antiguo, cuya alimentación es la carne que proviene de la caza, mientras que el grupo A surge cuando el ser humano descubre la agricultura, de tal manera que su alimentación estaba basada en vegetales. Y el grupo B surge cuando el ser humano consolida la agricultura más la domesticación de animales, de tal manera que su alimentación estaba basada en vegetales, carnes y lácteos. Y el grupo AB es una combinación de estos dos últimos grupos que acabo de referir. La verdad, yo estaba bastante, pero bastante asombrada porque fui encontrando niveles de coherencia en sus investigaciones experimentales. Mas no me atrevía a desarrollar una investigación en nuestro medio siguiendo únicamente esos parámetros, no sin antes investigar cuáles son las variables que regulan el impacto de los grupos sanguíneos desde la medicina tradicional. La verdad, yo quería encontrar respuestas que llenaran mis expectativas, porque no me cabía en la cabeza que este sistema viejísimo, en su larga trayectoria, no haya logrado equilibrar el impacto de los grupos sanguíneos desde la alimentación, obviamente con otras variables. Pasó mucho tiempo y después de investigaciones preliminares, encontré respuestas en el conocimiento, métodos, técnicas y recursos que emplean las abuelas en la cocina. Asimismo, identifiqué respuestas en el enfoque médico del doctor Illescas y de esta manera llegué a determinar que la aplicación del conocimiento ácido-alcalino en la combinación de alimentos crudos y cocidos, incluyendo el uso de las especias, son las variables que han regulado el impacto de los grupos sanguíneos en la alimentación. Y son las variables que han posibilitado recrear y ajustar la cultura culinaria en un escenario intra e intercultural. En este sentido,
la investigación se llevó a cabo a partir de dos enfoques y problemas médicos. Desde el enfoque de la medicina académica, la investigación se orientó a determinar cómo influye la relación alimentación y grupo sanguíneo en estado de salud o enfermedad. Desde la medicina tradicional, ¿cómo influye la relación alimentación y aplicación del conocimiento ácido alcalino en estados de salud o enfermedad? Al respecto, el doctor Illescas sostiene que el alimento ácido alcalino en equilibrio es la base fundamental para que el ser humano logre vivir en salud. Porque el ser humano se enferma cuando rompe el equilibrio ácido alcalino de su sistema inmune. En este sentido, él trata la enfermedad cambiando el tipo de alimentación desde la aplicación del conocimiento ácido alcalino en equilibrio, en la ingesta de alimentos crudos y cocidos, incluyendo el uso de las especias que tienen funciones alimenticias y medicinales. Y de esta manera, él logra cambiar el terreno biológico donde nace, crece y se fortalece la enfermedad. Porque cuando se rompe el equilibrio ácido-alcalino, emergen dos problemas. El primero es la acidosis metabólica, que ocurre cuando el organismo empieza a producir y a almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar. El segundo es la alcalosis metabólica, que ocurre por el aumento de la alcalinidad de los líquidos del organismo, que también se traducen en estados de enfermedad. A raíz de estas vivencias y reflexiones, el objetivo general se orientó a propiciar un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y tradicional, desde las bases filosóficas, ontológicas, nociológicas y epistemológicas, para caracterizar los indicadores de salud desde la alimentación en la población del Valle Alto y Bajo de Cochabamba. Entre los objetivos específicos tenemos de construir y resignificar los términos de filosofía, ontología, nociología y epistemología desde la matriz civilizatoria ancestral para propiciar un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y tradicional. Establecer la influencia de la alimentación y los grupos sanguíneos en estados de salud o enfermedad desde el enfoque de la medicina académica. Determinar la influencia de la alimentación ácida o alcalina en estado de salud o enfermedad desde el enfoque de la medicina tradicional. Identificar y analizar las categorías de salud, enfermedad, sangre, alimento, alimento ácido, alimento alcalino, desde el enfoque médico académico y tradicional, para establecer diferencias y semejanzas. Asimismo, determinar los criterios para identificar alimentos ácidos y alcalinos desde el enfoque médico, académico y tradicional, con la finalidad de fortalecer los criterios de la ciencia ancestral y contribuir a la salud alimentaria. Se planteó dos objetivos propositivos. El primero, elaborar los pilares teóricos y prácticos del sistema médico tradicional boliviano desde los criterios de la ciencia ancestral para que los médicos tradicionales tengan un material de formación y autoformación. Crear un calendario educativo con pautas alimentarias desde el equilibrio ácido-alcalino, utilizando el lema "Nuestros alimentos son nuestras medicinas", para que la población utilice la información, pueda recrearla y ajustarla a los métodos y técnicas que aplica en la cocina.
Ahora vamos a ver cómo se materializa el diálogo intercientífico entre ambos sistemas médicos. Y para ello nos vamos a ubicar en dos modelos de sociedad. El modelo de sociedad de la unidad y el modelo de sociedad de la no unidad. Cuando me refiero al modelo de sociedad de la unidad, hago alusión a un viejo modelo de sociedad sin data, en el que en algún momento de la historia todos los pueblos del mundo llegaron a sentir, vivir, hacer, pensar, siendo uno con la naturaleza y con la totalidad. Y es este sentimiento unitivo el que le permite adquirir una identidad natural, telúrica, cósmica y total. Sentimiento de unidad que le permite, pues, superar toda posición antropocéntrica. Mientras que el modelo de sociedad de la no unidad surge cuando el ser humano pierde su identidad natural, telúrica, cósmica y total para constituirse en lo humano específico. Y desde esta posición antropocéntrica se asume el centro del universo, superior a cualquier elemento de la naturaleza y de la totalidad, a tal punto de considerarla como objeto y mercancía. Pues vamos a ir caracterizando en esta situación. Y vemos que la filosofía de la sociedad de la no unidad es la autorreflexión que se practica para encontrar respuesta a los problemas que generó el ser humano al separarse de la totalidad o del ser. Mientras que desde la unidad el ser humano siente, vive, hace, piensa la realidad y desenvuelve sabiduría siendo uno con el ser. La ontología de la no unidad estudia al ser entendido como la totalidad, donde lo humano es diferente al ser. Mientras que desde la unidad, el ser humano siente, vive, hace, piensa, siendo uno con el ser en su identidad diferente y semejante. La nociología de la no unidad estudia los problemas del conocimiento en su posibilidad, origen, esencia, formas y criterios de verdad para obtener conocimiento. Mientras que desde la unidad, el ser humano siente, vive, hace, piensa la realidad a partir de sus propios lenguajes, de orden, desorden, finitud, infinitud, efímero, eterno, mortal, inmortal, unidimensional, multidimensional, que tiene que conocerla en orden, desorden, para alcanzar sabiduría. La epistemología de la no unidad construye el conocimiento, separando el sujeto del objeto, la experiencia del conocimiento sensorial, la teoría de la práctica, para luego relacionarlos utilizando el razonamiento lógico, inductivo y deductivo. Mientras que desde la unidad co-construimos el conocimiento en caos, orden, desde el sentir, vivir, hacer, pensar la realidad, compartiendo la misma velocidad, frecuencia y constante de la realidad, desenvolviendo el potencial finito e infinito, las capacidades sinestésicas como formas de conocimiento, donde la razón es un elemento más. Materializando los criterios científicos desde ambos sistemas médicos, tenemos que filosóficamente el médico académico, desde su lógica de la fragmentación, trata lo material de la condición humana, mientras que el médico académico trata al paciente como un uno que es un todo. Ontológicamente, el paciente es diferente al ser, mientras que para el médico tradicional el paciente es el ser o el todo mismo como identidad diferente y semejante. Nociológicamente, el médico académico toma en cuenta teorías creadas por el hombre como pautas de conocimiento, mientras que el médico tradicional toma en cuenta la sabiduría que reportan todos los elementos de la realidad en caos
y en orden. Epistemológicamente, el médico académico construye y aplica el conocimiento desde una perspectiva antropocéntrica, mientras que el médico tradicional, al ser y estar dentro de la realidad, posee conocimiento o sabiduría en su especificidad. Continuando, tenemos la presencia de la sabiduría. Históricas y coyunturales reconocen a la realidad total unificada como un uno todo, como un individuo indivisible, donde no hay dicotomía entre materia y espíritu. Hecho que cambió progresivamente, porque la realidad total unificada fue sustituida teológicamente por un Dios, dando lugar a la dicotomía entre materia y espíritu. Y de esta manera, la filosofía clásica dejó de ser cosmológica para ser antropocéntrica, donde el ser humano es el centro de todo, desde su propia lógica. Y en este sentido, el ser humano no solo se separa de la naturaleza y de la totalidad, sino que la utiliza para explotarla y para dominarla. Ahora vamos a ver las prescripciones alimentarias de acuerdo a los grupos sanguíneos. El éxito de la dieta del tipo O depende del consumo de carnes magras, aves y pescados, porque suelen tener un alto contenido de ácido estomacal que les permite asimilar generosas cantidades de carne, que deben equilibrarlas con frutas apropiadas como papaya, plátano, manzana, piña y vegetales como cebolla, tomate, zanahoria. Los productos lácteos como cereales, granos, panes, legumbres, porotos, no son beneficiosos porque inhiben su metabolismo. En este sentido, no deben reemplazar las carnes. El éxito de la dieta del tipo A depende de las proteínas que obtiene de la soya, cereales, vegetales, frutos secos, semillas y granos. Y para obtener beneficios, debe eliminar de su dieta todas las carnes, porque su sistema digestivo es lento y tiene bajos niveles de ácido gástrico. Entre los alimentos no recomendables están los ajíes, las naranjas, porque irritan el estómago. Los lácteos, al tener grasas saturadas, generan trastornos metabólicos. Y al tener el tubo digestivo sensible, deben consumir alimentos en su estado natural, puros, frescos y orgánicos. El éxito de la dieta del grupo B depende del consumo de leche. Es el único grupo sanguíneo que puede consumirla, porque el principal azúcar en el antígeno del tipo B es la D-galactosamina, el mismo azúcar presente en la leche, y debe equilibrarlos con carnes de cordero, conejo, pescado, frutos como piña, ciruela, papaya, vegetales, brócoli, pimiento, remolacha, repollo. Entre los alimentos no recomendables está el maíz, trigo, lentejas, maní, garbanzos, porotos, frijoles, porque afectan su proceso metabólico. El éxito de la dieta ácida alcalina en equilibrio, establecida por la ingesta de alimentos crudos cocidos, incluyendo el uso de las especias, que tienen funciones alimenticias y medicinales, proceden de un enfoque integral, al sostener que todo es ácido alcalino, porque los alimentos, los afectos, las influencias naturales telúricas y cósmicas reproducen este mismo patrón. De ahí que todo es una modalidad de equilibrio-desequilibrio, de manera que la salud o la enfermedad no solo tiene raíces biológicas, sino afectivas, sociales, culturales, naturales, telúricas y cósmicas, como expresión de la realidad total unificada. Por eso es que a través de los frutos de colores cálidos
capturamos las energías que provienen de la luz, y a través de los frutos de colores fríos, capturamos los colores de la luz de la oscuridad y a su vez las influencias naturales, telúricas y cósmicas del todo. La investigación se llevó a cabo en Cochabamba Cercado con una población de 35 personas conformadas por maestras y maestros mayores de 40 años. Asimismo, se llevó a cabo en Vacas, con 18 personas también mayores de 40 años, personas que trabajan la tierra y venden lo que producen. El enfoque de la investigación corresponde al uno todo, porque fíjense que a pesar de las diferencias y semejanzas de enfoques, métodos, técnicas, todos definen la identidad de la investigación como un corpus de conocimiento. Asimismo, se utilizó el enfoque transdisciplinar porque permitió integrar las ciencias naturales, sociales y humanas para investigar y determinar los criterios de la ciencia ancestral. Asimismo, se utilizó el enfoque histórico-cultural lógico porque permite investigar los estados de salud o enfermedad, tomando en cuenta la dimensión material, social y espiritual, aplicando como método el estudio de caso, porque permitió conocer a profundidad los criterios de cientificidad de ambos sistemas médicos. Asimismo, se utilizó el método combinado e intracombinado, porque cualquier elemento de la investigación, en su unidimensionalidad o multidimensionalidad, es una expresión del todo. Asimismo, la investigación estuvo materializada por las técnicas de la investigación. En este caso, la observación participante, la entrevista estructurada, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de aprendizaje-enseñanza, en complementación de las técnicas del Watucuna, el Acullicu y el Aini, técnicas que levanté del mundo de vida de los actores sociales y que me permitieron superar esa relación vertical entre investigador e investigado. Asimismo, la investigación estuvo permeabilizada por la investigación participativa revalorizadora, porque permitió reconstruir el pensamiento, la teoría, la práctica médica desde las voces de los actores sociales. La investigación se llevó a cabo en 4 fases, que se inició con la revisión documental, que posibilitó delimitar el tema y los objetivos de la investigación, para luego proseguir con la construcción del marco teórico y del diseño metodológico visibilizatorio. Asimismo, se prosiguió con el acercamiento a las poblaciones de estudio, la elaboración de los instrumentos, la aplicación de los instrumentos, por un lado a la población vaqueña y por otro lado a maestras y maestros de Cochabamba Cercado, para caracterizar o establecer la relación entre alimentación y grupo sanguíneo. Y por otro lado, para establecer la relación entre alimento y aplicación del conocimiento ácido alcalino. Asimismo, se aplicó los instrumentos a médicos académicos y médicos tradicionales para validar el enfoque del doctor Dádamo y del doctor Illescas. Asimismo, a abuelas y abuelos para caracterizar plantas y alimentos cálidos y fríos. Asimismo, se aplicó los instrumentos a un sabio para caracterizar los criterios de la ciencia ancestral. Me hubiera gustado encontrar también a abuelas, mujeres, pero no surgió en mi camino. Asimismo, proseguí con la descripción, análisis, interpretación, conclusión, recomendaciones y propuestas para la investigación.
los resultados de la investigación. Apreciando el cuadro, vemos que el grupo de sangre O es determinante en ambas poblaciones. En la población rural de 100%, en la población urbana de 91%, seguida por el grupo B y por el grupo AB. La relación de alimentos que vamos a ir observando nos van a permitir caracterizar el enfoque del doctor D'Adamo y del doctor Illescas. Y esta relación de alimentos son los reportes que han hecho los actores sociales. Hemos visto anteriormente que la leche solo es beneficiosa para el grupo B. Sin embargo, vemos que los tres grupos la consumen. El consumo de la leche en el ámbito rural no es determinante. Respecto a las carnes, en este caso de pollo y de vaca, solo es beneficiosa para el grupo O y para el grupo B, y regularmente para el grupo AB. Sin embargo, vemos que los tres grupos la consumen. En el ámbito rural, la carne que se consume es de cordero, pero en mínimas cantidades. En relación al consumo de carbohidratos, acá tenemos arroz, papa, pan, fideo, no son beneficiosas para los grupos sanguíneos, a excepción de la papa, que es un carbohidrato no refinado, ¿verdad? Sin embargo, vemos que los tres grupos la consumen. En el área rural, el consumo de carbohidratos no refinados es determinante. Sin embargo, el consumo de carbohidratos refinados también se da de acuerdo a la ocasión y a las posibilidades económicas, ¿no? Respecto al consumo de frutas, las variedades de frutas que observamos, estas son beneficiosas para el grupo O y para el grupo B, y regularmente para el grupo AB. Y vemos que el consumo en términos de cantidad, tanto en el área urbana como rural, no es significativa. Respecto a las verduras, estas variedades de verduras son regularmente significativas para los tres grupos sanguíneos. Y en términos de cantidad, tanto en el área urbana como rural, no es significativa. Respecto al consumo de especias, tanto para comidas como para mates, es más significativa en el campo que en la ciudad en términos de cantidad y variedad. En torno a las bebidas para calmar la sed, es regularmente más saludable en el campo que en la ciudad. Respecto al consumo de alimentos crudos cocidos, es más cocida tanto en el campo como en la ciudad. Continuando, tenemos la relación entre alimentación y grupo sanguíneo, por un lado, y por otro tenemos la aplicación del conocimiento ácido-alcalino. Aquí lo que se hizo en ambos capítulos es caracterizar el enfoque del doctor D'Adamo y del doctor Illescas aquí en nuestro medio. En este sentido, la sangre para la medicina académica no constituye un factor determinante en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. La sangre es el contenido intramuscular que contiene plasma, plaquetas, glóbulos rojos y blancos. Para la medicina tradicional no constituye parte de su enfoque médico. Sin embargo, la sangre es una variable regulada por la aplicación del conocimiento ácido-alcalino en el diagnóstico y el tratamiento. La sangre tiene contenidos de sacralidad y está relacionada con la reproducción de la vida y la familia. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social, mientras que para la medicina tradicional es el equilibrio consigo mismo, con la familia, con las influencias naturales, telúricas y cósmicas. La enfermedad es la alteración causada por agentes patógenos, tóxicos y traumas.
mientras que para la medicina tradicional no solo está determinada por la deficiencia inmunológica, porque la envidia, los sentimientos de fracaso, incluyendo las influencias naturales, telúricas y cósmicas, también se constituyen en agentes de enfermedad. El alimento es una sustancia sólida o líquida que proporciona nutrientes al organismo, mientras que para la medicina tradicional es todo lo que brinda la madre naturaleza, teniendo presentes contienen sus propias hispallas o espíritus. Criterios para identificar alimentos ácidos y alcalinos. La medicina académica no clasifica los alimentos en ácidos y alcalinos, ni hace prescripciones alimentarias de acuerdo a estas variables. Mientras que para la medicina tradicional todo es ácido y alcalino, y de este modo clasifican plantas, alimentos, enfermedades y establecen tratamientos médicos. Las plantas cálidas son picantes y las frías son refrescantes y de mayor consumo. Llegamos a las conclusiones. Y tenemos las conclusiones de acuerdo a los criterios científicos y enfoques médicos. De acuerdo a ellos, se logró establecer un diálogo intercientífico entre el sistema médico académico y tradicional, desde las bases filosóficas, ontológicas, nociológicas y epistemológicas, para caracterizar materializando ambos enfoques médicos, se llegó a determinar que las poblaciones no se alimentan de acuerdo a su grupo sanguíneo. Y por otro lado, no se alimentan de acuerdo a la aplicación del conocimiento ácido-alcalino, salvo en el área rural, que tratan de equilibrarlo con el uso de las especias. Desequilibrios que se manifiestan en enfermedades comunes, como gastritis, úlcera, estreñimiento, diabetes, vesícula, presión alta, presión baja, dolores musculares, infección urinaria, entre otras. Comparando los enfoques médicos, se concluye que la propuesta del doctor D'Adamo es correcta, pero de modo parcial, porque no se puede caer en un determinismo genético, porque se estaría negando los aportes de la ciencia culinaria de todos los pueblos del mundo, de investigaciones realizadas la cultura culinaria, sin atentar contra nuestros hábitos alimenticios. De acuerdo a la clasificación de alimentos ácidos y alcalinos, y de acuerdo a las denotaciones de salud, enfermedad, sangre y alimento. A partir de ellas, se llegó a determinar que los médicos del Hospital Solomon Klein no clasifican los alimentos en ácidos y alcalinos, ni hacen prescripciones alimentarias de acuerdo a estas variables. Mientras que para los médicos tradicionales todo es ácido y alcalino, y de esta manera, como habíamos dicho anteriormente, clasifican plantas, enfermedades, alimentos, tratamientos médicos, entre otros. Los alimentos cálidos están conformados por carnes, carbohidratos, grasa y miel, porque dan calor al organismo, mientras que las frutas y las verduras son refrescantes. Las plantas cálidas son picantes, mientras que las frías son dulces o suaves. Para los médicos académicos, las denotaciones de salud, enfermedad, sangre, alimento, se constituyen en parte de la información que reproducen de la literatura médica, hecho que revela la falta de conocimiento
sobre el pH de los alimentos y la influencia sobre la salud. Mientras que para los médicos tradicionales, los criterios de salud corresponden a indicadores físicos, afectivos, económicos, medioambientales. De la madre tierra. Tenemos la primera propuesta. La primera propuesta se materializó en la reconstrucción de los pilares teóricos y prácticos del sistema médico tradicional para fortalecer el enfoque, los métodos, las técnicas y los recursos médicos desde los criterios de la ciencia ancestral precolombina para que los médicos tradicionales tengan a su alcance un material de formación y autoformación desde sus propios códigos de conocimiento que les permita tener autonomía conceptual como una estrategia descolonizadora orientada a frenar el poder del conocimiento oficial para materializar un modelo de ciencia médica ajustada a los lenguajes y a las leyes de la naturaleza, para llenar las expectativas de salud en un país visibilizatorio, intra e intercultural. La segunda propuesta se materializó en un calendario educativo denominado Nuestros alimentos son nuestras medicinas, donde se establecen pautas alimentarias desde el equilibrio ácido-alcalino para que la población las pueda recrear y ajustar a los métodos y técnicas que aplica en la cocina, con la finalidad de poner al alcance de la población una propuesta viable y sostenible en el tiempo, y de esta manera superar el enfoque cuantitativo y monocultural de las dietas oficiales, implementando criterios valorativos, reconociendo que el alimento es un ser vivo y no objeto ni mercancía. Muchas gracias por la atención prestada.